el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y al polvo volverás. Y ahí viene hablando, acabamos de leer, ¿qué es lo que acabamos de leer? Todo lo que viene de la desobediencia, las maldiciones, las destrucciones, el abandono, la separación entre el hombre y Dios y entre la mujer. Y mire, quiero que vea esto. De acuerdo a la palabra que acabamos de leer, nosotros podemos entender que toda persona, fíjese nomás, ¿cómo fue que el hombre perdió? Toda persona, ¿por qué necesita una persona un encuentro con Jesucristo? Porque toda persona, inconsciente o conscientemente, arrastra una raíz de rechazo. Toda persona arrastra una raíz de rechazo. Y por eso necesita la persona tener un encuentro con Jesucristo. ¿Por qué? Mire, ¿qué es lo que sucede? El hombre nunca había estado separado de Dios. El hombre no había conocido la separación. El hombre no había conocido el pecado. Pero cuando él conoció el pecado por primera vez, ¿qué es lo que pasó? Se experimentó por primera vez la separación. Él se sintió alejado, él se sintió solo, él se sintió desamparado, él perdió la relación con Dios y en ese instante él se sintió solo y abandonado porque sentía ahora la separación. Ahora por primera vez experimenta el desprecio, el dolor, la confusión porque perdió su comunión con Dios. Cuando el hombre pierde su comunión con Dios, pierde todo lo que es la identidad, su relación, empieza a perder todo lo que el hombre fue hecho para hacer, empieza a perder completamente su sentido de propósito en la vida. Adán se encontró solo. Dice que cuando vino el Señor y le habló y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que dijo él? Tuve miedo. Dice, me escondí. Tuvo miedo y se escondió. ¿Y por qué tuvo miedo? ¿Sabe por qué? Porque el pecado se había introducido. El pecado trajo el temor, trajo, vamos a decir, no solamente el temor, sino la inseguridad. Entonces, mire, ponga atención en esto. Cada persona que viene a este mundo, por herencia, ya trae una raíz de rechazo. Y usted dice, ¿por qué? Porque sus padres ya traen una raíz de rechazo. Porque Adán y Eva fueron las primeras personas que se sintieron rechazados, no porque Dios no los quería, no porque Dios no los amaba, sino porque ellos violaron los principios de la palabra de Dios y ellos fueron los que hicieron que el pecado viniera sobre de ellos. Entonces, cuando él se sintió despreciado, rechazado, solo, cuando él se sintió que había fallado, entonces él se sintió avergonzado. Dice que tenía vergüenza de sí mismo y tenía miedo entre sí mismo y empezó a culpar y empezó a acusar a su mujer. La mujer que tú me diste es la culpable porque ella fue la que me indució. En otras palabras, la relación de Dios se rompió, la relación entre él y su mujer se rompió y ahora está un problema donde él se siente una persona que nunca había sentido ese rechazo, esa separación, esa angustia, ese dolor, esa soledad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre hereda las costumbres, las artimañas, los problemas, los pecados de Adán y Eva. Y por eso, ¿por qué el hombre necesita un encuentro con Dios? Mire, ponga atención a esto. Una vez más, le voy a repetir. Estos hombres se sintieron desamparados y se sintieron solos. Ahora, cuando nosotros miramos, mi hermano, la relación, mire lo que pasa. Le voy a hacer esto un poquito más personal. Todo ser humano que viene a este mundo tiene necesidades básicas, una como ser humano, y tiene necesidades por el pecado que heredó. Todos nosotros nacimos bajo la maldición del pecado. No hay ninguno que pueda decir, yo no nací pecador. Todos, de Adán para acá dice la Biblia que el pecado se introdujo por Adán y eso abarcó a toda la humanidad. El único que vino sin pecado a este mundo se llama Jesús. El único que no heredó pecado por maldición fue Jesús, pero Él se hizo maldición para quitar la maldición de nosotros.
O sea, entonces, todo ser humano que viene a este mundo viene con una maldición, y la maldición la trae en su corazón. Ponga atención en esto, mire, la maldición es esta, la maldición es que nosotros estamos separados de Dios, y esa separación te causa huecos en tu corazón. Cuando toda persona nace, la persona nace con ese deseo de ser amado, de ser valorado, de ser aceptado, de ser respetado. Entonces nace en un ambiente donde papá y mamá, no hay respeto entre papá y mamá, no hay amor entre papá y mamá, no hay una unidad sólida entre papá y mamá. Entonces esa criatura nace con esa falta de amor. El papá o la mamá no le dan el amor y el cariño que él necesitaba, no le dan esa aceptación. Entonces el niño o la niña nace con ese sentido de rechazo, ya sea porque papá o mamá no le dan el cariño, no le dan el amor, porque papá está muy ocupado, mamá está aquí, tienen problemas personales ellos que traen arrastrando ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos mismos ahora tienen un problema en sus manos, porque tienen hijos y ahora no saben cómo darles amor, no saben cómo darles cariño, no saben cómo darles protección, no saben cómo darles ejemplo, no saben cómo tratarlos. ¿Por qué? Porque ellos mismos no están conociendo el verdadero amor de Jesucristo. Entonces, las personas hoy en día que vienen a este mundo empiezan a experimentar ese rechazo, ya sea por el papá que se va del hogar o por la mamá que se va de la casa. Empiezan a experimentar el rechazo, ya sea por un familiar que abusó de ellos, que los violó, alguien que los hirió en la escuela, en el trabajo, o algún familiar o algún vecino que les transmitió ese desprecio, vamos a decir, ese rencor o resentimiento. Entonces la persona empieza a crecer con ese sentido, dice, bueno, empieza a buscar ese amor, empieza a buscar sentirse especial, y busca una relación con un hombre, busca una relación con una mujer, busca una relación y dice, ¿sabe? El día que yo me case, yo voy a ser feliz, porque esa persona me dijo que me amaba, me dijo que me quería, y esa persona me hace sentir seguro o segura. Entonces la persona empieza a crecer y con esa mentalidad de buscar el amor, el cariño, el valor, el sentirse valorado, aceptado, lo empieza a buscar en las otras personas y empieza a buscar ese amor, esa aceptación. Y sabe, muchos se casan, se entran en relación y después de un tiempo ese amor, ese cariño que sentía que esa persona le iba a dar, dice, ¿sabes? ¿Verdad? No me satisface ese cariño, ese amor. Deja a esa persona y entonces dice, tengo que buscar a alguien que realmente sí me entienda, sí me comprenda. Entra con otra relación con otra persona y se da cuenta que su hueco, su espacio no se llena con relación de hombre y mujer, y dice, voy a buscar a otra persona. Y esa persona dice, no he encontrado el hombre o la mujer perfecta, y pasa de relación en relación, porque el vacío que está en tu corazón, la raíz de rechazo, no la puede llenar ningún ser humano. Y esa persona dice, entonces yo lo que necesito es algo para olvidar las penas, algo para calmar el dolor, algo para calmar mi dolor que siento, mis heridas de rechazo, de desprecio. Y le empiezan a buscar los amigos, las amigas, le empiezan a decir, vente, vámonos, vamos a echar una vuelta, vámonos al club. Y sabes qué, mira, ten, aquí está una cerveza, tómate esto te va a hacer que te sientas un poquito mejor. Y le empiezan a introducir poco a poquito la cerveza. No sé de cuál le gusta a usted o de cuál probaba, espero que no le guste ninguna, ¿verdad? No sé de cuál usted le empieza a gustar y usted le empiezan a dar, no, pues que esta y aquella. Y usted empieza a encontrar poco a poquito que a través de esa cerveza, a través de esa tequila, a través de ese alcohol, usted empiezan las emociones, los sentimientos como a sentirse un poquito alterados y dice, oye, esto se siente bien, como que olvido por un rato. Y empieza la persona a buscar esas cosas cuando poco a poco se está convirtiendo en un esclavo. Luego la persona dice, ¿sabes? Esto no es suficiente, la cerveza no me es suficiente, necesito algo más fuerte. Y empieza a buscar la droga, empieza a buscar las drogas. De tal manera que se hace un alcohólico, se hace un drogadicto, se hace una persona, o sea, esclavizada. Más bien se esclaviza a ese pecado lo empieza a controlar. Por eso es de que el hombre
necesita un encuentro personal con Jesucristo. Porque esa persona